En Embajada Cristiana creemos en vivir el reino de Dios a través de una relación que fomente el crecimiento espiritual e integral por medio de la palabra de Dios. Por eso compartimos una palabra práctica que puedes aplicar en tu vida diaria. Te aseguramos que no serás el mismo. En Embajada Cristiana. Este es el día que Dios hizo para mí. Jamás Dios me hablará si no tiene un propósito para mi vida. Esta mañana, hoy, es mi día. Démosle un fuerte aplauso a la palabra del Señor, porque de verdad hoy es nuestro día. Y el tema de hoy yo le titulé, échale ganas para ser buen discípulo de Jesucristo. Y creo que el término échale ganas la mayoría lo entendemos porque aquí lo utilizamos mucho en nuestro país. Quiero decirles que no es una fórmula mágica, no es simplemente echarle ganas y que todo nos va a salir bien, porque podemos estarle echando ganas en algo que no nos va a traer un buen provecho. Puede hacer que le estemos echando ganas y no vamos a lograr lo que de verdad queremos. Hay que ponerle un poco de inteligencia al tema, pero creo que casi todos conocemos ese término. Quiero contarles que mis papás me enseñaron a siempre echarle ganas. Por ejemplo, yo cuando mi mamá tenía dolor de cabeza o a veces estaba mala del estómago, ella así iba a trabajar. Entonces, ¿qué aprendí yo? Que si tenía dolor de cabeza, me iba a trabajar. Que si andaba con diarrea, perdón la palabra, me iba a trabajar. Así aprendí. Pero hoy en día yo miro mucha juventud que le duele una uña y llaman para avisar que están enfermos. Se desvelaron la noche anterior y al día siguiente llegan tarde porque se desvelaron. Cuando yo empecé a trabajar, empecé programando computadoras. Y me recuerdo que esa empresa desarrollábamos muchísimo, trabajábamos de lunes a sábado y era rarísimo. Si algún día salía a las 5 de la tarde era, pero muy raro. Generalmente salía a 7, 8 de la noche y otras veces 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana. Y al día siguiente no podía llegar a las 10, a las 11 de la mañana. Llegaba a las 8 de la mañana, aun cuando habíamos salido de madrugada. Es decir, le estaba echando ganas. Por supuesto, estaba joven, no estaba a la edad que hoy tengo. Aguantaba ese ritmo. Y de hecho, por ejemplo, ahora vemos a nuestro hijo David, que todavía vive con nosotros, y él a veces llega a las 10, 11 de la noche y llega con unas grandes ojeras, verde. Pero al día siguiente, a las 6 de la mañana, ¿saben qué está haciendo? Ejercicios. A las 6 está haciendo ejercicios, se baña, se cambia y otra vez al trabajo. Entonces, creo que eso que yo empecé a aprender con mis papás y que yo lo hice, pues también lo he transmitido a mis hijos. Mi otro hijo, el que ya se casó, se levanta a las 4:30 de la mañana porque entra a las 6 a trabajar. Entonces hemos visto que eso como que ha ido en generaciones, ¿verdad? El tema de que le están echando ganas y creo que casi todos comprendemos esa frase. Ayer en la tarde estaba viendo una miniserie. Yo no sabía que era serie, tengo meses de no ver series, a veces las pláticas son de las series y esto, yo me tengo que quedar callado porque no miro nada a ustedes. Pero ayer me puse a ver una de pura casualidad, no sabía que era serie y solo vi el primer capítulo de Bill Gates, no sé si alguien la ha visto, está en Netflix. Es algo así como puesta la lupa sobre Bill Gates o una cosa así. Pero dentro de todo lo que él está haciendo, porque él se retiró hace aproximadamente 10, 11 años, él está trabajando directamente ahora sobre su fundación que ayuda mucho a la sociedad. Pero una cosa que me impactó mucho es que él, yo creo que ahorita no es el hombre más rico del mundo, pero ha sido en algunos momentos. Y hay algo que dice que él no puede comprar, y es el tiempo. Entonces dice, él llega puntual a todas sus reuniones, porque el tiempo no lo puede comprar. Entonces yo digo, si el hombre más rico del mundo, que él podría decir, que me esperen, ahí yo llego a la hora que quiera, si yo tengo todo el dinero del mundo y puedo hacer lo que se me dé la gana. No,
Él llega puntual a todas sus reuniones porque dice que lo más valioso que él tiene es el tiempo, porque no lo puede comprar. Por más dinero que tenga, no puede comprar el tiempo. Entonces me impactó mucho y se los quise poner como ejemplo de echarle ganas. Ahora bien, echémosle ganas, dice, para ser un buen discípulo. ¿Qué es ser discípulo? Para nuestra cultura es difícil entenderlo. Para otras culturas es muy fácil porque normalmente lo han vivido. A nosotros nos pueden explicar qué es ser discípulo, pero nos es más difícil. Cuando alguien lo ha vivido, ahí entonces le es más sencillo entender. Y en la Biblia se habla mucho acerca de ese tema de discípulos, y la gente que vivía en ese entorno rápido cachaba qué era. A nosotros nos cuesta un poquito. Entonces traigo aquí algunas definiciones para que podamos verlo. Y en primer lugar, para los griegos. Miren, el término griego para discípulo en el Nuevo Testamento es matetes, que significa algo más allá que un simple estudiante o alumno detrás de un maestro. Un discípulo es un seguidor, alguien que se adhiere completamente. Miren, se adhiere completamente, no a medias, completamente a las enseñanzas de otro, haciendo de estas su regla de vida. Es decir, voy a vivir como esta persona me enseñó y me voy a conducir como esta persona me ha enseñado. Por ejemplo, ustedes recordarán, yo al menos cuando estudié me enseñaban acerca de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, y precisamente Platón era discípulo de Sócrates, Aristóteles, de Platón. Entonces cuando los escuchaban hablar, decía, este es discípulo de Aristóteles, este es discípulo de Platón. ¿Por qué los distinguían? Porque hablaba de la forma que el otro enseñaba. Cosas que él hablaba era lo que su maestro enseñaba. Por eso los distinguían. Veamos los orientales. Los orientales utilizaban mucho el término discípulo para todo lo que eran las artes marciales. Los chinos aprendieron las artes marciales no como aquí las aprendimos en nuestros países para ganarnos un trofeo. Ellos aprendieron artes marciales para salvar su vida. Porque hubo una época increíble, pero Japón invadió a China. Y entonces para poder ellos liberarse de esa opresión, lo tenían que hacer peleando. Y aprendieron a pelear entonces no para ganarse una cinta, aprendieron a pelear no para ganarse un trofeo, sino que aprendieron a pelear para salvar su vida. Entonces habían diferentes enseñanzas de artes marciales, y cuando uno miraba a una persona cómo se movía, decía, este es discípulo de tal maestro, este es discípulo de tal otro, porque se movía como se movía su maestro. Entonces, unos hablan como habla su maestro, otros incluso se mueven como se mueve su maestro. Entonces dice, surge la relación maestro-discípulo de esta interacción como necesario vínculo a través del cual se enseña y aprende lo aprendido, pero miren, enriquecido y transmitido de generación en generación. Esto no es de una generación, es de varias generaciones. Y de nuevo viene lo que antes decía también los griegos, construyendo por necesidad un modo de vida. Es la forma de vivir. Ok, ahora cuando ya vamos al ámbito bíblico, para los judíos que estaban en aquel entonces cuando Jesús vino, ellos comprendían muy bien el tema de discipulado. Vemos en Juan 9:28 que cuando aquel pobre ciego fue sanado y es llevado ante las autoridades porque el pobre lo estaban ahí enjuiciando por haber sido sanado. Imagínense ustedes aquellas leyes que había en aquel entonces. Llega y él le dice, yo no sé quién me sanó, yo solo sé que ahí pasó. Pero como lo estaba tratando de defender, le dicen, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, o sea, de Jesús. Pero nosotros discípulos de Moisés somos.
Entonces ellos comprendían muy bien el tema de discipulado. Y para los seguidores de Jesús, creo que aquí estamos seguidores de Jesús, ¿verdad? No solo para los de aquel tiempo, sino también para ahora. En Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué cosa seremos? Verdaderamente mis discípulos. Entonces, si permanecemos en la palabra, es decir, si vivimos conforme a esa palabra, si nos movemos, si actuamos, si nuestra conducta es en base a esta palabra, si permanecemos en esa palabra, entonces somos considerados discípulos del Señor. Ahora la pregunta aquí que cada uno nos tenemos que hacer es: ¿nuestro vocabulario, cuando nos escuchan en la calle, dicen, este es cristiano? ¿O dirán, este es no cristiano? Porque no quiero usar otras palabras, ¿verdad? ¿Qué dirán? Nuestra forma de vestir, nuestra forma de actuar. En muchas iglesias yo he visto que, por ejemplo, las personas que siguen a un pastor se mueven como ese pastor. Si el pastor tiene un tic para predicar, yo no sé si tengo un tic, pero imagínense si alguien tal vez quiere seguir ese pastor, cuando predica, ¿saben qué? También hace el tic como ese pastor. Y tal vez ¿verdad? Y entonces se tenía que mover, o tal vez tenía el taurot, ¿cómo se llama esa enfermedad? Que de repente se le mueve a uno un miembro sin que uno quiera, y entonces sus discípulos incluso también empiezan a moverse, y el otro tenía una enfermedad, ¿verdad? O utilizan frases que el pastor de esa congregación utiliza. Esto está cardíaco, por ejemplo. No sé a quién se referirán. Y entonces cuando ellos predican también utilizan esa palabra. ¿Por qué? Porque siguen a un maestro, a un discípulo. Y entonces, ¿cómo debemos nosotros en primer lugar actuar? Que es el punto número 1, debemos actuar como el maestro, que el maestro por supuesto es Jesús. Y quiero que veamos unos ejemplos con Pedro. En Mateo 26:73 dice: un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Eso significa que definitivo él era un discípulo de Jesús, porque su manera de hablar lo descubría. Y qué bueno sería que a nosotros, cuando hablemos en la calle, nos digan: vos sos cristiano, ¿verdad? Porque es que tu manera de hablar es diferente. No estás pensando como otras personas piensan, criticando todo el tiempo, sino que al contrario, le ves las cosas buenas a la vida, le ves, en lugar de decirle los defectos a otra persona, le ves sus talentos. En lugar de ver la situación complicada, dices: no importa, Dios está conmigo. Sos cristiano. O si decimos: la situación está bien fregada, no hay trabajo, ahora Yamatei saber qué va a hacer, le echamos la culpa al pobre Yamatei que ni siquiera ha tomado posesión y ya lo estamos culpando, que no sé, cualquier cosa, que la economía, que en Estados Unidos pasó esto y nos va a afectar. ¿A quién le estás creyendo? ¿A quién estás siguiendo en ese caso, si estás hablando diferente a lo que Jesús nos enseñó? Entonces, por nuestra forma de hablar, nos deben de identificar como discípulos de Jesús. Hechos 2:14, miren qué otra cosa hacía Jesús cuando anduvo acá en la tierra, y miren cómo actúa Pedro. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Y empieza a predicar. ¿Qué hizo Jesús cuando anduvo acá en la tierra? Anduvo predicando, anduvo enseñando. Entonces ahora viene Pedro y también hace lo mismo. Mi maestro predicó, mi maestro enseñó, mi maestro estaba haciendo estas cosas, yo también las voy a hacer. Miremos uno más, Hechos 3:6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué hizo ahí? Sanó, hizo un milagro, porque su maestro, al que él seguía, hacía milagros. Entonces él también viene y
empieza a hacer milagros. ¿Será que alguien tenía duda de que Pedro era un discípulo de Jesús? Él tenía que andar diciendo, yo soy discípulo de Jesús, yo soy discípulo de Jesús. O nosotros tendríamos que andar diciendo, yo soy cristiano. ¿En serio vos? Yo pensé que eras ateo. ¿Verdad? No, miren, nuestro pastor nos enseñó y a mí nunca se me olvida que él dice, esa silla que está ahí no tiene que tener un rótulo que dice soy una silla. Uno la ve y dice, esa es una silla. Igual con nosotros, si uno lo ve tiene que decir, ese es un cristiano. Solo con verlo, porque como se mueve, como actúa, etcétera, da a conocer lo que es. Ahora, ya que tenemos mejor la idea de lo que es discípulo, en el punto número 2, que era como es el tema, hay que echarle ganas para ser un buen discípulo. Y eso lo aconseja la misma palabra. Eso significa que no es fácil, eso de decir, yo voy a ser discípulo y ya. No, hay que echarle ganas, de verdad, para hacerlo. Miren, en 1 Timoteo 4:7 de la traducción lenguaje actual, me gusta mucho, dice, no prestes atención a historias falsas. ¿Quién cuenta las historias falsas? El que no conoce a Jesús, el que no conoce la palabra de Dios. Cuenta las cosas no en base a la palabra. Entonces no le pongamos atención si alguien dice que las cosas no funcionan, que no están bien, que esto, que el otro. ¿Basado en qué? ¿En su propia opinión, en su propio conocimiento o está basado en la palabra? No prestes atención a historias falsas que la gente inventa. Más bien esfuérzate, es decir, échale ganas por ser un buen discípulo de Jesucristo. Hay que de verdad ponerle muchas ganas. Miren lo que dice la versión Reina Valera. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Es decir, sí hay que hacer algo, no simplemente, por ejemplo, les voy a decir, echarle ganas, pues uno puede decir, está bien, dijeron que había que llegar temprano, voy a llegar temprano. Dijeron que había que hacer esto y empiezo a hacer ciertas cosas, pero no escudriño la palabra, no oro, no hago otras cosas que son complementarias. Entonces tal vez le estoy echando ganas en una vía, pero en realidad no estoy haciendo todo lo que necesito hacer para ser un buen discípulo. Escuchar acerca de la palabra, por ejemplo. Ok, sigamos. Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí viene, todo esto viene amarrado si se dan cuenta. No le voy a hacer caso a esas historias de viejas, a esos chismes, no le voy a hacer caso a esos inventos, sino que primero le tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora miren lo que le pasó a Pedro en el 12:2 para que vean que de verdad hay que echarle ganas. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. O sea, había una persecución tremenda para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y cuando lo hizo, los judíos se alegraron porque dijo, ya mataron a un apóstol, ya mataron a un discípulo, qué bueno. Entonces se alegraron los judíos que estaban en contra de los cristianos, y viendo esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, que era uno de los principales. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole, a 4 grupos de 4 soldados. ¿Cuántos soldados serían entonces? 4 grupos de 4 soldados, 16. Muy bien, muchas gracias. Cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua para matarlo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía sin cesar? No sin César, sin cesar, ¿qué hacían? Oración a Dios por él. Entonces Pedro estaba en la cárcel. Dice que tenía a un guardia de un lado y a otro guardia de otro lado encadenados a él. Porque imagínense, mandaron a 16 guardias, estaban aquí encadenados con él,
O sea, si él se levantaba en la noche y hacía cualquier cosa, ellos se iban a sentir porque estaban encadenados a él, más los guardias que estaban en la cárcel. Pero en la noche viene un ángel del Señor, viene un ángel y lo toca. Pedro, Pedro, despiértate, levántate. Y entonces Pedro, ¿qué pasa acá? Se despierta. ¿Y saben qué pasan con las esposas? No, en aquel entonces han de haber sido grilletes, ¿verdad? No esposas. Ahora también, pero de otra clase. Entonces, no sé qué están pensando ustedes, pero se le abrieron los grilletes. Y le dijo el ángel, vístete, envuélvete en tu túnica porque está frío. Y se envuelve en la túnica y salen en eso la guardia dormida y logran salir por la puerta principal que daba a la ciudad. Y Pedro hasta ese momentito se dio cuenta que no era un sueño. Él pensaba que estaba soñando. Cuando sale, esto es verdad, vino el ángel de Jehová y me sacó. Y entonces, miren, estar en la cárcel no va a ser cosa bonita. Yo nunca he estado, creo que ni de visita en realidad, pero no creo que sea algo muy agradable. Pero ahora viene y entonces definitivamente le tenía que haber estado echando ganas, porque estar ahí metido no es fácil. Sale y entonces, bueno, ya estoy, ahora voy a ir con mis hermanos. Y va con sus hermanos que están orando y toca la puerta. Y sale una muchacha, ¿verdad? Que se llama Rode. Yo creo que todos hemos escuchado esa historia. Pero como andaban persiguiendo a los cristianos, ella no vino y abrió la puerta de par en par. ¿Quién es? Soy Pedro. Pedro. Y sale corriendo a los que están adentro. Dice la Biblia, dice así, que conoció que era Pedro por su voz. O sea, ella no abrió una ventanita, no abrió un poquito, no. Conoció que era Pedro por la voz de Pedro. Y entonces entra corriendo con los que están orando. ¿Para qué estaban orando? Para que Dios cuidara a Pedro, que Dios le diera fuerzas, que Dios lo sacara de la cárcel. Y cuando llega la niña a contarles lo que había pasado, miren qué dice en el siguiente versículo, en el 15. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? ¿Cómo así? Estaban orando para liberar a Pedro y ahora que es liberado, no creen que fue liberado. ¿Estás loca? Y así nos puede pasar a nosotros cuando estemos orando por algo. Tenemos que creer porque es lo que Jesús nos ha enseñado. Y entonces, si vamos a orar por algo, tenemos que creer que aquello va a ocurrir. La oración era parte de lo que Jesús les había enseñado a los discípulos. Jesús, el Hijo de Dios, es la persona que más oraba. Oraba tanto que sus discípulos se quedaban dormidos mientras Él oraba. Entonces Él les enseñó, antes de hacer cada una de las decisiones y pasos que Él tenía que hacer, oraba. Entonces sí aprendieron a orar. Ahora lo que les faltó aquí fue un poquito de fe en cuanto, Pedro, ya respondió la oración. Dios, no, estás loca, le dijeron a la pobre. Pero ella aseguraba, no, pero si es Él, si yo conozco su voz. No querían, imagínense, tenían miedo, porque ya habían matado a uno, a otro encarcelado. Por supuesto, nadie quería ir a la puerta a abrir. Entonces, no hombre, le dijeron, pero ella aseguraba, sí es. Entonces ellos decían, es su ángel. Pero Pedro seguía, ábranme, ya van a venir los soldados por mí, por favor, ábranme. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Se quedaron tontos, se quedaron boca abierta de que, Pedro, sí eres tú. Y entonces dice que había un gran alboroto, que ¿qué pasaría? ¿Será que aquí? ¿Será que allá? ¿Será sandía? ¿Será melón? Y entonces Pedro, muchachos, cállense, déjenme contarles lo que pasó. Y entonces ya Pedro los calló y les contó toda la historia de lo que había pasado, de que el ángel había llegado y lo había soltado. Entonces, de verdad hay que echarle ganas para poder ser un buen discípulo, porque hay que creer, hay que hacer todas las cosas que acá Dios nos manda, y son muchísimas, podríamos pasar hablando aquí horas de todo eso. Pero como nuestro tema es échale ganas y disfruta la vida, entonces
tenemos que ver cuál es lo bueno de todo esto, porque si vemos que sí es difícil, vemos que cuesta, que hay que esforzarse, pero en realidad para todo hay que esforzarse en la vida. Por ejemplo, si uno estudia y se pone pilas, ¿es difícil o no? Si uno es haragán, también es difícil. Pero ¿cuál es el resultado del que estudió? Felicitaciones, buenas notas, le pueden ofrecer un buen trabajo, oportunidades. El otro que no se esforzó, bueno, digamos que no estudió porque también cuesta ser haragán. Cuesta andar copiando los trabajos, que no se den cuenta de que los copiaron y todo. ¿Cuál es el resultado de esa otra persona? Ese resultado no es bueno. Entonces, todo cuesta en la vida. Si uno quiere ganarse buen dinero, no lo va a lograr trabajando 2 horas al día, ¿verdad? Uno tiene que trabajar y esforzarse bastante. Ahora, si lo vemos solo de ese lado, sonaría así como que, así que de verdad que sí está difícil esto, ustedes. Hay que pensarlo. Y miren, Jesús, saben que a Jesús, no sé si ustedes se recuerdan, no les traje ese versículo acá, pero hubo momentos que discípulos, o sea, seguidores de él, dijeron, dura palabra es esta, y se fueron. Algunos decidieron no ser discípulos de Jesús, o sea, el Hijo de Dios, y decidieron ya no seguirle. Tanto que él le dijo a sus 12, ¿ustedes también quieren irse? Váyanse, la puerta está abierta, váyanse. Porque no era fácil, pero si lo vemos solo de ese lado, ya se empieza a sentir como, esto está duro, ¿verdad? Esto está difícil, como que, ¿será que sigo o será que no sigo? Pero en realidad hay muchos beneficios si nosotros nos convertimos en esos discípulos y seguimos a Dios. Y yo no sé si ustedes, alguien piense por un momento, han tenido a una persona que ha sido su maestro o quizás su mentor, alguien del colegio, alguien de la universidad, quizá un familiar, alguien que les haya dejado algo que ustedes puedan decir, si esta persona no me hubiera hablado, si esta persona no me hubiera enseñado, yo no estaría aquí. Como nos dijo el loco, ¿cómo es que se llama el loco de Fridays? Fernando que nos hablaba del pastor Julio López, que por todas las veces que él le habló, dijo que él había cambiado su vida. Y en parte de eso fue que nos abrieron las puertas allá en Fridays. ¿Ustedes han tenido a alguien así? Piensen, han tenido una persona que les ha enseñado, que les ha guiado, que ustedes dirían, wow, estas enseñanzas de esta persona me tienen donde hoy estoy. Puede ser cualquier persona. Y si no la tienen, yo sí les aconsejo que lo busquen. Todos necesitamos ir con alguien. Todos necesitamos. En algún momento de nuestra vida necesitamos ir y hablar con alguien, poderle contar las cosas más íntimas que tenemos. Yo cuando he tenido mis momentos difíciles, he buscado a un amigo que es bien difícil, aquel, aparte de que viaja mucho, está metido en la iglesia de cabeza. Me cuesta un montón encontrar tiempo con él, pero cuando he tenido así mis momentos difíciles de que no sé qué hacer en la vida, voy y lo busco, porque todos necesitamos ir con alguien a que nos dé un consejo, a que nos dé una palabra. Por supuesto, con Dios vamos todo el tiempo y Él nos aconseja, pero también necesitamos a una persona, un mentor, alguien que podamos acercarnos a Él a consultar esto. Y esta última parte, que es beneficios de ser discípulo. Miren, me encantó tanto estos capítulos que estoy seguro que casi todos los hemos leído y me hubiera encantado leerlos todos acá, pero saqué un extracto. Yo quiero que ustedes piensen en este momento. Jesús muchas veces andaba en la calle predicando y les predicaban a cientos de personas, a miles de personas. Hemos visto momentos que había que darles de comer, porque eran cantidad de gente la que seguía a Jesús. Cantidad de gente como en aquel momento cuando aquella mujer toca el borde de su manto y que él pregunta quién me tocó y los discípulos le dicen, pero
¿Cómo me preguntas quién te tocó? Si aquí hay una gran multitud que todo el mundo te apachurra, ¿verdad? Todo el mundo anda ahí. Hubo momentos así, pero también hubo momentos de intimidad. Hubo momentos cuando solo estaba Jesús con sus discípulos. Y entonces ahí podían hablar de tú a tú. Ahí los discípulos podían preguntar las cosas que no entendían. Ahí sí podían hacer aquellas preguntas que mucha gente a veces dice, miren, perdonen, puedo hacer una pregunta tonta. Pero en realidad no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan, dicen por ahí, ¿verdad? No hay pregunta tonta. Entonces ahí, en esa intimidad con Jesús, es cuando los discípulos podían y le podían preguntar cosas. Y entonces llegó este momento justo antes de la Pascua. Estaban sus discípulos y estaba Jesús con ellos. Habían comido. Y llega un momentito, después de que comieron, que Jesús viene, dice que se quita su manto, se ciñe una toalla en la cintura y empieza a lavarle los pies a uno por uno, incluyendo a Judas. Les lava los pies y aquí ocurre aquel famoso pasaje donde Pedro le dice, tú lavarme los pies a mí, jamás. Pero él le dice, si no te los lavo no tendrás parte conmigo. Entonces ya hasta quería que lo bañara, ¿verdad? Pero miren el momento tan íntimo que estaba Jesús con sus discípulos. Habían comido, les había lavado los pies y entonces viene y les empieza a hablar. Ahí les declara que Él va a ser entregado y que va a ser entregado por alguien de ellos. Ahí declara que Pedro lo iba a negar. Imagínense qué nivel de intimidad tenían en ese momentito Jesús y sus discípulos, y Él contándoles que Él iba a ser entregado y que uno de ustedes me va a entregar. Y ahí ocurre también aquel momento, a mí me encanta eso, porque cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, y entonces todos se preguntaban, ¿seré yo, maestro? ¿Quién será? ¿Quién será el que lo va a entregar? Y todos se murmuraban unos con otros. Y está Pedro, que de plano estaba en la punta de la mesa, y estaba el discípulo amado, dice, ahí recostado cerca de Jesús. Y Pedro le hace señas, ¿verdad? Es que miren, este es un momento muy íntimo. No podía pasar esto con una multitud. Y Pedro le hace señas al amado y le dice, pregúntale quién es, ¿verdad? Y entonces Jesús, el discípulo amado le dice, maestro, ¿quién es el que te va a entregar? ¿Verdad? Así, miren qué intimidad la que había en ese momentito. Y Jesús le dice que el que mojara el pan con él. Y ahí en ese momentito es cuando Judas, ¿verdad? Moja el pan, lo come, dice que el enemigo entra en él y se va. Hasta ese momento sale Judas. Pero antes Judas había comido, antes le habían lavado los pies. Hasta después es que sale Judas. Y entonces imagínense esto. Yo no sé, yo me imagino a Jesús ahí sentado con sus discípulos, platicándoles, hablándoles tranquilamente de todos los beneficios que tiene ser discípulo. Y yo les voy a leer un extracto, pero si ustedes pueden en su casa leer Juan 13, 14 y 15, pero quiero que si alguien lo quiere hacer, con una mentalidad de que cuando cada palabra que ahí dice las piensen para ustedes, que Jesús les está hablando a ustedes, van a decir, en realidad sí, hay sacrificios que hacer. Hay sacrificios que hacer para servir a Dios, pero valen la pena. Yo quiero ser discípulo de Jesucristo. Vale la pena, no importa que a veces, yo sé, nos tenemos que desvelar, tenemos que trabajar fuerte, tenemos que madrugar los domingos, muchas cosas. Pero los beneficios que tenemos por seguir a Jesús son mucho mayores. Entonces, aquellos hombres habían dejado sus trabajos, habían dejado todo por seguir a Jesús. Seguramente él vino, no tomó su iPad porque no habían. Él tenía toda la palabra en él. Y seguramente estaba sentado ahí con ellos a la mesa. Y les empieza a decir estas palabras.
mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo iban a ver, este es discípulo, este es cristiano o no? Aquel que anda criticando, aquel que anda enojado todo el tiempo, aquel que pelea con todos, o aquel que ama a los demás. Así van a conocer que sois mis discípulos, les dijo Jesús. Era un momento muy íntimo, porque saben que después de esto salieron al Getsemaní. Él iba a ser tomado en ese momento. Entonces como que le estaba dando las palabras así íntimas de consejos últimos. Yo me estoy saltando aquí algunos versículos, pero les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es decir, Él está preparando lugar para nosotros. Miren qué lindo los beneficios de ser discípulo. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es lo que nos espera. Luego en versículo 12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, pero no se queda ahí, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Miren todo lo que nos está diciendo, y que nosotros podemos hacer obras mayores a las que Él hizo. Y ahora miren lo que viene. Y todo, digamos todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Qué lindo beneficio. Entonces, está bien, le estamos echando ganas, pero podemos disfrutar de todas estas cosas que el Señor nos dice. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora miren, estos dos versículos van bien amarrados, 15 y 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces aquí viene un "y", que es el que los amarra. Y yo rogaré al Padre y os dará. Otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Será que nos estamos perdiendo esto? ¿Será que no estamos disfrutando? Solo le estamos echando ganas, pero no estamos disfrutando de lo que Él tiene para nosotros. Para que esté con vosotros, no un ratito, no para que esté con vosotros cuando estén en el culto, no para que estén con vosotros solo los domingos, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede. Es un beneficio nuestro. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿No es este un buen beneficio? Todos son buenos beneficios, pero tenemos que disfrutarlos, porque si solo le echamos ganas y no disfrutamos de todo esto, ¿qué estamos haciendo? Se vuelve una carga venir a la iglesia, se vuelve una carga ser cristianos. Pero si estamos disfrutando de todos estos beneficios, no nos importa desvelarnos, no nos importa venir el domingo temprano, no nos importa hacer lo que haya que hacer para servir al Señor. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, miren lo que va a hacer: Él os enseñará todas las cosas. Él nos va a enseñar todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ya en el 15 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahí está la clave. Ahí nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Y luego explica: yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
el que permanece en mí y yo en él, ¿qué va a hacer? Llevar mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Y queremos estar separados de él y que nos vaya bien. Si aquí está claro, está clarísimo. Tenemos que permanecer en él. Si permanecierais en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Oiga, este 7 me encanta. Si permanecierais en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. ¿Se lo leo otra vez? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedís todo lo que querráis y os será hecho. ¿Será que no podemos disfrutar la vida? Echar ganas, pero también podemos disfrutar de todo lo que el Señor nos está prometiendo aquí. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Lo vuelve a decir como lo dijo en el 13, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y ahora miren, aquí todavía viene, es que me encanta esta intimidad de este momento. Vosotros sois mis amigos. ¿Cómo? Si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Le sirve, pero no tiene esta intimidad con él, ¿verdad? Uno no tiene la intimidad con un siervo, así como esta. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que otra vez para que todo, pueden decir todo otra vez, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, vale la pena echarle ganas. Sí, pero disfrutemos entonces de esto. No nos quedemos como cristianos y que todo sea una carga. Hay momentos difíciles, sí, hay momentos duros, pero hay tanta promesa para nosotros. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, y nuevamente lo vuelve a decir, que os améis unos a otros. Yo saco un pequeño extracto de 13, 14 y 15 de Juan. Si usted lo puede leer despacio en su casa y recibir cada una de esas palabras, de verdad créame que Dios nos va a hablar. Dios te va a hablar. Leer no es fácil. Pero miren, yo estaba aprendiendo tanto, estaba leyendo bastante, y ayer en esa miniserie que les digo que vi un capítulo, este hombre Bill Gates, que tiene tanto dinero, podría decir, ¿yo para qué voy a leer? Ya lo sé todo, ya tengo todo. Carga su bolsa de sus libros, pero me impactó que también se toma sus vacaciones, ¿verdad? Dice, en las vacaciones lee 14 libros. Él tiene la capacidad de leer 150 páginas por hora y retener el 90%. Es la verdad que ayer me impactó más de lo que ya me había escuchado de él. Pero entonces nosotros también tenemos que leer esta palabra del Señor. También tenemos que leerla, porque si no, ¿cómo vamos a saber estas promesas? Si no, ¿cómo vamos a entender las cosas que Dios tiene para nosotros si no las leemos? Y dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar a recordar todo eso. Pero ¿qué nos va a enseñar si no leo la palabra? Si no sé, no quiero mencionar nada. ¿Quién sabe en qué dedica su tiempo? Entonces tenemos que leer, tenemos que leer, que hay que echarle ganas para leer, de verdad. Hay que echarle ganas, pero vale la pena. El resultado es buenísimo. Si no leemos
dice que tú me vas a enseñar todas las cosas, que tú vas a estar conmigo para siempre. Quiero que me hables a través de estos pasajes y lea. Dios mío, háblame a través de esto. Y yo sé que Dios les va a hablar. Ahora, todo esto en realidad es muy amplio. Incluso hasta existe un libro que habla acerca de la diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Y yo quiero que vean este video para tener una pequeña muestra de lo que es esas diferencias. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que lo alienten. El discípulo busca siempre alentar. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la Biblia. El discípulo enseña la Biblia. El creyente espera que oren por él. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es todo. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente se conforma con llegar al cielo. El discípulo se esfuerza en ganar almas. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. ¿Tú eres creyente o discípulo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
Agradecemos el favor de tu atención. Jamás Dios te hablará si no tiene un propósito para tu vida. Obedece su voz y tu vida cambiará. En embajada